Bueno, yo creo que la diferencia entre otros libros y el libro Noches de Humo es que yo le di una dimensión humana a todos los actores, incluso al militar. O sea, los mostré como seres humanos. Y creo que el M-19 era, hasta ese momento, una organización que siempre pensaba mucho en el ser humano. Era una organización muy humana. Y cuando sale mi libro, el primer libro que salió, que fue el libro Las dos tomas, de Manuel Vicente Peña Gómez, es un libro basado en hechos. No hay un solo sentimiento ahí metido. Cuando sale mi libro, afloran esos sentimientos, ¿sí? Yo le doy una dimensión humana a todos los actores, a Reyes Echandía, al militar, a los guerrilleros, al abogado, o sea, él es un poco como un personaje resumen de la sociedad civil. Y entonces esa tragedia se vuelve una tragedia humana, no un fracaso militar. Y cuando se vuelve una tragedia humana, ellos dicen, uy, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que nos pasó? No tenemos que justificar la derrota militar amparada en que ellos violaron todos los derechos y que se metieron con tanques sin pensar en las vidas humanas. No, nosotros tenemos que reflexionar sobre qué carajos hicimos. Y fue la primera experiencia de ellos. Se ha hablado mucho sobre cómo debemos equiparar lo que hizo el M-19 con lo que hizo el Estado colombiano, o sea, civiles y militares y gobierno. Y yo pienso que el hecho de que exista una organización guerrillera se le llama una organización al margen de la ley. Entonces yo no puedo equiparar lo que hace una organización que está al margen de la ley, que no cumple las leyes, que no cumple la Constitución, con lo que hace un Estado cuya responsabilidad es defender la vida, defender lo que dice la Constitución y defender las leyes del país. Las autoridades tienen que cumplir la Constitución y las leyes. Y punto. No se puede equiparar a una organización al margen de la ley con el Estado. Los militares, a partir del gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, ellos empiezan a adquirir un poder enorme. Cuando él asume el poder, pues Colombia está atravesando un momento difícil en relación con las guerrillas, porque todas las organizaciones guerrilleras durante el gobierno de su antecesor, que es López Miguelsen, pues tuvieron un proceso de crecimiento, de fortalecimiento. Entonces empieza un gobierno muy a la derecha. 4 meses después viene el robo de las armas del Cantón Norte, del M-19, que fue una afrenta a los militares, porque de su depósito de armas le sacaron más de 5.000 armas y municiones, 5.000 armas y miles de municiones. Y empezó entonces, amparados en el Estatuto de Seguridad, una persecución a todo timbal contra quienes habían cometido este asalto. Eso fue tan efectivo que empezó una escalada en la que, violando todos los derechos humanos posibles, a finales ya del año 1979 había más de 300 líderes del M-19 capturados. Entonces, cuando Belisario Betancur llega al poder, él proponía darle una salida política a la crisis en el país. Y el 7 de agosto lo dijo en su discurso, que no quería que se derramara una gota más de sangre colombiana. Así empezaron pues unos procesos de paz, narrado desde la óptica de los militares. Ellos habían obtenido un gran triunfo militar al casi desmantelar al M-19, para que llegara un presidente a quitarles toda la gloria y todo el poder, casi que era, no nos vamos a declarar en rebeldía, pero internamente vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Y eso se vio durante todo el proceso de paz de Belisario. Después de la amnistía vinieron las negociaciones, se firmó finalmente en el año 84, en el mes de agosto, con varias organizaciones, no solamente el M-19, también el EPL y otras. Y desde que se firmó un saboteo permanente, incluso un saboteo previo a la firma, a comienzos del mes de agosto, con un combate cuando los guerrilleros estaban yendo hacia San Francisco Cauca. Pero ahí vemos cómo el ejército sabía que
que no iba a aceptar ir más allá. El más allá hubiera podido ser, si la tregua, el diálogo nacional prosperan, se hubiera podido evitar 5 años más de guerra y se hubiera podido avanzar hacia un proceso de desmovilización. Desafortunadamente, pues terminó trágicamente con el Palacio de Justicia, que fue la respuesta a todo esto del M-19. Mira, yo creo que le falta una pieza muy importante a esa memoria histórica, porque la memoria histórica es construida por las memorias individuales, que contrastadas, unidas, relacionadas, construyen la memoria colectiva sobre un hecho. Y yo creo que le falta una pieza fundamental, que es la voz de los militares. Esa voz de los militares que ellos no han querido contar, que no han querido contribuir con su relato, creo que siempre nos dejará un saldo de verdad incompleta. Esa es para mí la parte más difícil de todas, que es no poder completar esa verdad porque nos faltan actores de ese hecho que no podemos, cuyas voces no tenemos, cuyas reflexiones y cuyas verdades no tenemos. Yo creo que a eso, ese es el pedazo que le falta. Incluso en mi libro está Rambo Criollo, que es un personaje pintoresco, pero que nos ayuda a desentrañar y a entender el papel de la policía y de los militares durante esos días. Básicamente hemos llenado ese vacío con la documentación oficial, con los expedientes judiciales, con las grabaciones, con los testimonios que hemos podido recaudar, pero tenemos esa verdad incompleta y desgraciadamente, como ocurrió con el 9 de abril, como ocurrió con el Holocausto nazi, como ha ocurrido con los grandes momentos de la historia en donde las verdades son incompletas, pues pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y ya pensaría yo que por la edad cronológica que tienen los personajes, si en esta década no logramos que ellos entiendan la necesidad y el valor de su verdad, quedará sepultada para siempre. Por ejemplo, una oportunidad perdida dramáticamente tiene que ver con Belisario Betancur. Siempre se rumoreó, como dicen los españoles, que él había escrito un libro y que los hijos lo publicarían después de que él hubiera muerto, como libro póstumo con su verdad. Y pues no escribió nada, un señor que escribía tanto y no escribió nada, y no tenemos esa verdad. Y me parece que históricamente es una decisión imperdonable, la de Belisario. O sea, ya lo que pasó bajo su mandato es reprobable, pero que no lo haya revelado en su testimonio es más imperdonable aún. Porque la verdad judicial de pronto nunca llega, pero la verdad histórica es muy importante para Colombia.